los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: «Míranos». El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Respondió que así debía ser. Alégrense los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Alégrense los que buscan al Señor. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor a su poder, busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan al Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Alégrense los que buscan al Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Alégrense los que buscan al Señor. Aleluya, este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él.
Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Estaba escrito su tormento. Bendita sea la palabra de Dios. Ojalá que nuestros corazones también ardan hoy y toda vez que podemos contemplar a Jesús que nos habla. El Evangelio nos presenta este bellísimo pasaje conocido como los discípulos de Emaús. Tan rico, con tanto contenido espiritual, que hoy nos vamos a quedar solamente con el principio y el final de lo que se nos relata acá. Dos discípulos que, siendo discípulos, algo habían aprendido de Jesús, si no, no serían discípulos. Volvían a casa desilusionados, defraudados, sin esperanza. Es lo primero que le dicen a Jesús. Pensábamos que aquel Jesús nos iba a salvar, pensábamos que era Él, pero evidentemente no es Él. Y habían perdido toda esperanza. Ese regreso a casa indicaba que ya no seguían los pasos que hasta ahora venían siguiendo, que eran los de Jesús junto al resto de sus discípulos. Estaban abandonando la iglesia. Y Jesús, que se aparece ahí, concluye todo esto en una manifestación de parte de Jesús. 2 veces dice aquí el escrito. Cuando la Biblia dice 2 veces algo, quiere afirmarlo mucho más fuertemente. Ya si lo dice 3 veces, hay que prestar atención. Pero en 2 ocasiones estamos viendo en este relato que los reconocieron en el partimiento del pan. Ese es el nombre que inicialmente se le dio a lo que nosotros hoy llamamos misa, el partimiento del pan. O sea que en términos muy modernos podríamos decir que los reconocieron en la Santa Misa. Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, que conoce nuestros límites, que tenía la facultad de hacerse reconocer en cualquiera de las etapas de todo este relato. Porque, vuelvo a insistir, estos corazones desahuciados ya no podían ver la realidad porque habían perdido toda esperanza. Volvían a casa, se iban de la comunidad. Jesús podría haberse manifestado con claridad desde el primer momento que se apareció al lado de ellos. Podría haberse manifestado conversando con ellos. Podría haberse manifestado explicando las Escrituras. Podría haberse manifestado de cualquier otra forma. Pero quiso que los reconozcan en el partimiento del pan. Insisto nuevamente en términos modernos, en la Santa Misa. Jesús conoce tus límites, mi hermano. Sabe cuando ya no diste más, cuando has perdido toda esperanza y querés apartarte de este camino. Por supuesto que también conoce cuando estamos fingiendo, pero cuando verdaderamente ya nuestras fuerzas no nos dan, donde Jesús quiere que lo encuentres es en la Santa Misa, al partir el pan. Es la preferencia de Jesús encontrarse con vos ahí y que vos te encuentres con Él. Seguirá siendo para nosotros un misterio de fe, pero en ese misterio de fe Jesús quiere encontrarse con vos. Número 1, no te apartes del camino, no te apartes de la comunidad. Número 2, busca a Jesús en la misa porque Jesús está ahí, siempre estuvo ahí. Es cierto que camina a tu lado, es cierto que te puede hablar, y aunque amemos tanto la palabra de Dios que nos dedicamos a proclamarla, tenemos que reconocer
que Jesús quiere que lo reconozcamos en la Santa Misa, para que empecemos a darnos cuenta de la importancia que tenemos nosotros como testigos de Jesús resucitado. Salieron corriendo, volvieron al lugar donde habían partido, otra vez con la comunidad, y a decirles a viva voz: hemos visto al Señor, es verdad que ha resucitado. Pues esos dos discípulos somos vos y yo, somos cualquiera de nosotros. Jesús nos espera en la misa y quiere que lo reconozcamos en la misa. Prepara nuestro corazón caminando al lado nuestro, recordando lo que dicen los otros testigos, explicando la palabra, para que cuando llegues a la misa lo encuentres a Jesús con plenitud y recuperes la alegría que posiblemente habías perdido. Gracias, Señor, por ofrecernos misas y tener la oportunidad de contemplarte y encontrarte en cada santa celebración. Alabado seas por siempre. Que Dios les bendiga. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos